su forma didáctica de contarnos las cosas. Hasta mire, uno termina pensando que las enfermedades son buenas cuando nos cuenta la doctora Rocío Actidana. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida, ¿Cómo doctora. estás? Bien, muy bien. Se ha iluminado acá la situación, mira qué linda. Sí, doctora. La verdad, la doctora cuenta tan bien la enfermedad y cómo una la puede mejorar, No curar. decimos que tenemos ganas de enfermarnos, pero las miramos con amor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, y hoy para hablar de un tema muy interesante, de la osteoporosis. Así es. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, es una enfermedad, es una condición en realidad. O sea, enfermedad o condición es un estado en el cual los huesos van perdiendo formación ósea. Nosotros generalmente pensamos que el hueso es una estructura quieta, digamos. Tenemos nuestros huesos y son así y no cambian. Pero en realidad todo el tiempo es un tejido que está en constante cambio. Se está formando y se está como destruyendo. Y eso da como a la estabilidad a largo plazo del hueso. No es que tenemos, por ejemplo, el hueso del, no sé, el fémur y que va a ser igual desde ahora a dentro de 20 años, por ejemplo. Todas las células de ese hueso han cambiado. Y en la osteoporosis lo que pasa es que el proceso de producción de hueso es mucho más lento que el de destrucción. Entonces empezamos a tener huesos mucho más débiles, con menos formación ósea, menos calcio, menos células. ¿Y se deforma el hueso? ¿Se deforma Generalmente con la osteoporosis? no es tanto que se deforme, sino que hay mucho más riesgo de fracturas. Es como que queda mucho más débil. No tiene tanto contenido, digamos, queda como más, una cosa como más esponjosa en vez de una cosa compacta. Y frente a circunstancias que no deberían generarnos ningún problema, a veces un mal movimiento o una simple caída, pero simple, puede llegar a fracturarse. Se llaman fracturas patológicas. Movimientos que hacemos en lo cotidiano, por ejemplo, que después empezamos a notar que nos duele algo, o cómo lo detectamos que tenemos osteoporosis. Exactamente. Claro. ¿Cómo sabemos si yo tengo osteoporosis? En general no se puede saber porque no se siente a menos que haya una fractura. Entonces hay cuestiones de ir al médico antes, digamos, y hacer una detección que se recomienda después de los más o menos 50 años, digamos. En las mujeres alrededor de la menopausia, desde los 50, se hace un estudio para ver si hay osteoporosis. Y en los hombres, después de los 65, 70 años, se recomienda hacer ese estudio para diagnosticarlo tempranamente o para ya establecer un diagnóstico y un tratamiento. Pero en sí, dolor o algún síntoma, por ejemplo, no da, salvo cuando ya está instaurada la fractura. Por eso está bueno ocuparse de la prevención antes de generar la osteoporosis, porque una vez que ya está instaurada es difícil por ahí el tratamiento. ¿Y con qué me nutro para tener los huesos sanos? Bien, necesitamos minerales, necesitamos calcio, fósforo, magnesio. Eso lo incorporamos principalmente con la alimentación. Por eso siempre hablamos de la alimentación rica en nutrientes. Asociamos mucho el consumo de calcio con los lácteos, por ejemplo, pero cada vez se ve más gente intolerante a la lactosa, que no puede comer. ¿Con qué lo suplo? O incluso las personas que ya hemos hablado, veganas, que deciden no consumir lácteos, no hay inconvenientes. Por ejemplo, mucho de productos de origen vegetal. El brócoli, los frutos secos, los derivados de la soja, las almendras, el sésamo, por ejemplo, las semillas, los garbanzos, las legumbres que siempre hablamos, son todas ricas en todos estos minerales. Entonces, una buena alimentación es una de las cosas con las cuales prevenimos. Otra tiene que ver con el descanso, porque también estas fases de formación de hueso se dan sobre todo a la noche, con el descanso nocturno por las cosas que ya hemos hablado de la reparación. Y otra que es fundamental es el ejercicio. Nosotros formamos hueso, digamos, la fase rápida de producción de hueso se da hasta los 30 años. Muy acelerada hasta los 20, de los 20 a los 30 un poco menos, pero sigue, y a partir de los 30 ya es un poquito cada vez más lento. Yo que acabo de entrar en los 30... Claro, ¿hasta qué edad uno crece, por ejemplo? Porque hablamos decimos hasta los 30 años como que es la formación. ¿Y hasta qué edad uno puede llegar a crecer de altura? Crecer en altura, se dice que hasta los, dependiendo de la persona y la genética y todo, hasta los 25 uno puede llegar a pegar un pequeñito estirón. Hasta los 25. Porque bueno, acá en realidad lo tenemos Charlie, que está
Mira, tómamelo a Charlie, que está cerca de los 24,5. Y está esperando el estirón, Charlie. 6 meses está esperando el estirón. Bien, porque nosotros crecemos en cuanto a altura porque tenemos un cartílago digamos, en todo lo que es el hueso tenemos 2 cartílagos, que eso después se va convirtiendo en hueso. Entonces es una partecita que nos permite como estirarnos. Más o menos alrededor de entre los 21 y los 25 años, ese cartílago ya está totalmente convertido en hueso y ya no crece en tamaño. Claro. Pero sí va cambiando la composición, como con más calcio, menos calcio. ¿Y en algún complemento médico al calcio, en qué lo puedo consumir? Porque en mi casa, yo el otro día le dije a mi mujer, le digo, mira, para mejorar el calcio de los huesos, le digo, el brócoli, me han dicho que es muy bueno. Y mi mujer me dice, ¿qué es el brócoli? Ajá. No consume. Estoy haciendo una broma. Le quiero decir, ¿quién come brócoli? Claro, no es una brócoli. cosa que... A ver, dígame usted cuándo hace brócoli. Me encanta. De hecho, yo los chicos cuando siempre pongo en la mesa y yo les decía, para que lo coman, les digo, son arbolitos. Sí, el brócoli es riquísimo. Coman arbolitos. Y bueno, pero Claro, Lo que porque tiene es que queda hace rico, mucho con olor el salsita brócoli al blanca, queda cocinarlo. rico. Claro, ¿y ¿quién hace brócoli hoy? Anda, pero ¿sabe qué? Me tiran un bife a mí así, viene por el aire el bife. Bueno, querés solucionar igual todo con una pastillita, los con frutos algo. secos, las almendras, por ejemplo, eso bueno, también Bueno, tiene. el fruto seco sí, Sí. sí le doy. Hay que familiarizarse con la dietética. Hay Y que las tener la legumbres. mano ahí. Y las legumbres, el garbanzo. Lenteja, garbanzo, Porotos. porotos. Ujú, Claro, principal. Y el locro. el locro, Un buen locro todos está. los días. Y sí, hay suplementos médicos, Sí. vienen comprimidos que tienen calcio y también tienen vitamina D, que es otro componente que necesitamos para la formación de hueso. Y en eso la exposición solar también ayuda a la Ayuda, conversión ¿no? de la vitamina D. Pero sobre todo es el ejercicio, porque digamos, al nosotros necesitar un buen sostén cuando practicamos los ejercicios de fuerza, por ejemplo, al exigirle un poquito de esfuerzo a nuestros músculos y a nuestros huesos, es como que nuestro cuerpo dice, necesito tener buenos huesos para soportar la fuerza que estoy haciendo. Entonces estimula la fijación de calcio. Y se ha visto que a largo plazo las personas que menos osteoporosis tienen o que directamente no tienen son las que más ejercicio han hecho a lo largo de su vida. ¿Y cuál es el gran problema de la osteoporosis? En realidad son las fracturas, que se da mucho en personas ya más con una osteoporosis importante, que directamente quizás por levantarse de una silla, ese mismo movimiento estimula una fractura y terminan cayéndose al piso a causa de la fractura y no que la fractura es por caerse al piso. Y eso trae un montón de complicaciones porque después son tiempos de estar en la cama, muchas veces cirugías. Lo más frecuente son las fracturas de muñeca o las fracturas de cadera y que ya es todo un trastorno. Entonces, si uno empieza, obviamente desde joven, pero en cualquier momento es bueno para empezar a hacer ejercicio, vamos a asegurarnos no llegar a esa circunstancia de una fractura que sea un inconveniente tan grande. Le hago una pregunta. Claro. Muchos abuelos o abuelas ya a una edad más avanzada, cuando se caen, dicen, se quebró la cadera, ¿no? Que una cosa. Cuando lleguemos a viejito todos, porque todos vamos Todos a vamos llegar, para eso sí. no va a creer usted que alguno se sale. Y si Dios nos da vida, todos llegamos con los huesos flojitos cuando lleguemos viejos, o hay veteranos que vamos a llegar bien. No, justamente eso. Si uno tiene una buena alimentación y sobre todo ejercicio físico, nos aseguramos una buena llegada con buena formación de hueso y no necesariamente con osteoporosis. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué es lo que está bueno? Saber que posiblemente esté esa posibilidad en nuestro futuro, entonces empezar a prepararnos desde ahora. Claro, desde la alimentación. Desde la alimentación y la actividad física. descanso. Y en las personas que ya son adultos mayores o las personas que conviven con adultos mayores, está bueno hacer un estudio que se llama densitometría, que no es doloroso para nada, lo cubre la obra social, para hacer un diagnóstico y si no, al menos ya tomar medidas preventivas. ¿Qué es lo más importante? Prevención de las caídas en el hogar. Hay fracturas que se van a dar sin ningún tipo de traumatismo, ni de caída, ni nada, pero, por ejemplo, si tenemos quizás algo de desorden, sillas
desacomodadas, una alfombra o algo con lo que algún anciano se pueda tropezar, eso tenemos que ir teniendo cuidado, porque una simple caída puede generar 3 meses en cama, quizás, para un adulto mayor. Perfecto. Entonces, bueno, atentos a eso. Despejar la zona. Sí, muy claro, zona. está claro. Esto, hay que cuidarse, alimentarse bien, dormir bien, no hay secreto en esto. El cigarrillo tampoco. El cigarrillo predispone a la osteoporosis y el consumo excesivo de alcohol también. Entonces mira. son cosas que, que se saben que no es lo mejor, hay que tenerlas en cuenta. Bueno, póngame, ahí está el mail de rocioactisdan@hotmail.com, el Instagram, @más que salud, así se llama, ¿no? Yo la tengo, yo la sigo a usted por Instagram. Sí, de hecho estuviste con un seminario, ¿qué realizan? Unos encuentros que se habían agotado las entradas. Sí, hicimos un taller de estrés, emociones y alimentación con una nutricionista donde hablábamos un poco de todo esto, de cuál es la relación que tienen las emociones en el cuerpo y el cuerpo con las emociones y cómo la alimentación influye en todo eso y cómo tener herramientas para llegar a un bienestar emocional. Sí, claro. ¿Y eso fue acá en Córdoba o en Río Ceballos? Acá en Córdoba, en el centro. Bueno. Así que ya lo estaremos dando online posiblemente. Qué bueno. Bueno, hágalo saber, así lo promocionamos aquí, doctora. Perfecto. Bueno, qué gusto tenerla. Le esperamos el próximo lunes, si Dios quiere. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias. Usted así ha pasado la doctora Rocío Actis.